De nuevo con ustedes aquí en su espacio Voz para el Cambio. Hemos invitado a don José Ismael Román para que nos acompañe hoy, porque siempre hay temas de interés en materia de política internacional que debemos abordarlo aquí en Voz para el Cambio. Y estamos de fiesta que ya contamos de nuevo con la presencia de José Ismael Román, por lo menos este mes que queda de vacaciones escolar, ¿verdad? Para aprovecharnos y tener el tema de política internacional con José Ismael Román. Hemos quedado sorprendidos con una intervención, por un lado, del FBI, que es un órgano de investigación de Estados Unidos y de seguridad del Estado, que allanó por disposición de la Fiscalía de aquel país la vivienda principal del expresidente Donald Trump ahí en Miami, la, la, la hacienda o la vivienda de él en Mar-a-Lago, la mansión que el expresidente estadounidense posee en Palm Beach, en la Florida. Y dice él que estos son tiempos oscuros para nuestra nación, mientras mi bella casa de Mar-Lago en Palm Beach está ahora siendo sitiada, asaltada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI. Eso era impensable en Estados Unidos, que a un pasado presidente se le investigue, pero en Estados Unidos no hay mucho miramiento para esas cosas. Ellos son capaces de invadir, de bombardear, de acabar con un pueblo que no le ha hecho nada, pero en su interior, como nación, son muy cuidadosos con el cumplimiento de las reglas. Y en el caso de Donald Trump, él se pasó de la raya cuando mandó a asaltar el Capitolio. Eso también era impensado en Estados Unidos que un presidente hiciera eso. Así que Donald Trump entonces no tiene por qué sorprenderse de estas cosas. De todas maneras, le pedimos a José Ismael Román que en este primer momento del programa, de este segmento, ¿no? Nos ayude a comprender este fenómeno de la política norteamericana de Donald Trump para acá. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es una crisis más profunda de lo que se ve a la distancia? ¿Hay una crisis de valores? ¿Hay una crisis de la institucionalidad? ¿O es que con Donald Trump se inició en Estados Unidos una locura institucional? Bueno, saludos a todos los amigos y amigas de Voz para el Cambio. Es un fenómeno no atípico. En Estados Unidos ha sucedido cuestiones importantes cuando hay una guerra política. Ahora mismo hay una situación política en particular. Las elecciones vienen por ahí y entonces la caída que ha tenido el presidente Biden y su vicepresidenta, pero fundamentalmente él, no les ayudan. Y sectores de la justicia le han caído encima a Donald Trump, que tiene una tasa de rechazo alta, a pesar de que las políticas, las ideas que mueve Donald Trump en el mundo tienen asidero, y por eso ustedes han visto que él incluso convocó a una cumbre de políticos conservadores, así mismo se denominó, y estuvo un presidente, un primer ministro de Croacia ahí acompañándole, que es uno de los que se caracteriza, que está en contra de los derechos de la mujer, en el sentido de en contra del aborto, a favor de la familia, esa política también que se desarrolla en Estados Unidos. Ellos defienden mucho la defensa de la familia, ¿no? Los sectores conservadores, porque los otros también la defienden, pero no con esa segmentación con relación a derechos que deben tener grupos en específico. Entonces, eso llama la atención, que a un expresidente, en el caso de la Florida, su mansión haya sido requisada, puesta en evidencia, están desarrajaron, pudiéramos decir así, una caja fuerte buscando información, porque él en la línea hay una línea de someter a Donald Trump, porque si ustedes pueden notar, las informaciones que se produjeron de intercambio el día del asalto en Estados Unidos, cuando se estaba oficializando el resultado electoral de los colegios,
Donald Trump, hubo un intercambio tanto por Twitter y otros canales de comunicación de las redes, asumiendo posición e incluso actitudes de desconocimiento, ¿verdad?, a lo que había sido el triunfo de Joe Biden. Entonces, ahora se está buscando, eso fue borrado. Todos esos mensajes fueron borrados por el Departamento de Estado, porque la Casa Blanca no le interesa que haya ese tipo de información. Pidió, algunos gobiernos estuvieron condenando esa acción, pero Estados Unidos estaba felicitando ahora lo que sucedió en Sri Lanka, en contra del primer ministro en Sri Lanka cuando asaltaron el palacio. Sí, que no debía ser, pero en ellos eso no es una práctica común. Ahora, esta situación que le sucede a Donald Trump dice de las instituciones norteamericanas, ellos tienen instituciones fuertes. Ahora, las cosas las manejan también desde el punto de vista político, dependiendo donde haya incidencia en alguno de los sectores, porque esta es una decisión de fiscales en Estados Unidos contra Donald Trump, y en el caso de su hijo que se llevaron la computadora personal del joven, ¿no?, que es un empresario político y que tienen una cadena de gobernadores. Por eso el de la Florida estuvo llamando a Estados Unidos, por la situación que está sucediendo, una república bananera. Es decir, que no funcionan las instituciones, que son grupos de poder los que están dirigiendo y que les roban el dinero, el erario a los obreros. Eso quiso decir el gobernador de la Florida, y otros se han estado pronunciando. Es atípico eso, pero Estados Unidos se ha convertido en una referencia negativa en los últimos tiempos, a pesar de ser una democracia estable, con cambio de gobierno, con todas esas situaciones que se dan internas, pero que la ley lo protege. Bueno, Donald Trump, te tocó, y es parte de la lucha de poder, porque ya él ha hecho público que aspira de nuevo a ser nominado por el Partido Republicano y otras fuerzas a ser candidato a la presidencia. Rápidamente, José Ismael, esa acusación o ese argumento de Donald Trump, que ese allanamiento, esa acción se debe a la postura de los radicales de izquierda en el Partido Demócrata para cerrarle el paso a él como candidato en el 2024. ¿Qué opinión tiene José Ismael sobre esa expresión o ese argumento de Donald Trump? No solo los radicales en el Partido Demócrata. Recuérdate que Estados Unidos tiene más de 20 partidos. Lo único que hay un bipartidismo entre las fuerzas tradicionales. Ahí están los partidos comunistas, todas las tendencias están en Estados Unidos y que se oponen a esa corriente, incluso sectores sociales que han sido golpeados por esos conservadores, se oponen a Donald Trump. Y en el Partido Demócrata, que tú puedes ver, hay una ala conservadora, guerrerista, que se opone a Donald Trump, y otros más avanzados, como es el caso de Bernie Sanders, que es más avanzado, un socialdemócrata dentro de los demócratas, que ya decía, tienen poca diferencia en Estados Unidos, pero no son ellos, es incluso dentro de su partido. Donald Trump tiene una tasa de rechazo importante por su política. Recuérdate que Donald Trump incluso se ha estado identificando con el mal manejo de la política guerrerista de Estados Unidos, en el caso de China, con el caso de la Pelosi, con el caso de Ucrania. Él ha estado llamando a negociar, y hay sectores que no le interesa eso. Entonces, por eso se producen todas estas escaramuzas, tanto de demócratas como de algunos sectores republicanos. Pero insisto, él tiene muchos niveles de aceptación y es una pieza clave para las próximas elecciones de los republicanos. Es una amenaza real para los demócratas en la próxima contienda electoral. Él alega que ha estado cooperando con las informaciones que le han requerido
tanto el FBI como otras instancias de investigación de Estados Unidos, la propia Fiscalía, y que no tenía sentido, que no era necesaria esa acción de allanamiento a su vivienda en Palm Beach. A un amigo del hijo de Donald Trump también le allanaron la casa en búsqueda de información. No sabemos qué información es que buscan, pero ya los demócratas saben que las elecciones de medio tiempo son para senadores y ellos la tienen perdida, según las encuestas. Y entonces están tratando de buscar, tanto a nivel internacional, es decir, el pueblo norteamericano se mueve mucho alrededor de lo que es un nacionalismo trasnochado en acciones internacionales que ellos hacen de guerra, y a nivel interno, con políticas, como es el caso de enfrentar a Donald Trump, para ver si remontan para las elecciones que vienen ahora de medio tiempo en este año en Estados Unidos. Pero si no tiene sentido en términos de hechos concretos lo que han hecho frente a Donald Trump, entonces, y si eso no lo van a llevar hasta las últimas consecuencias, le estarían haciendo un grave daño a la institucionalidad histórica de Estados Unidos. ¿Sabe? Es que hay una serie de juicios que han condenado a varios, incluso 10, 7 años, de los que participaron en la acción. Una cantidad de gente que está metida en las cárceles esperando juicio y ya se han ido desarrollando. Es decir, que fue una acción que también marcó la sociedad norteamericana. Cosas como esa solo se veían en República Bananera, como dijo el gobernador de la Florida. De gente que son capaces de meterse al Palacio Nacional, de tomarlo, de hacer cosas, porque lo que hizo Donald Trump fue una cuestión atípica en Estados Unidos, con esa convocatoria a las masas conservadoras, destruyendo todo, todo. Ahí vi el relato de un dominicano que es parte de la policía, que enfrentó esa horda que ocupó el Palacio, el Capitolio en ese momento, porque eso sí puso seriamente en preocupación a la sociedad norteamericana. Donald Trump cambió todo el comportamiento de un estadista en el caso de los norteamericanos. Esas cosas que ellos vendían hacia afuera, esto es un país estable, esto no sucede aquí, y se meten y promueven en nuestros países acciones como esta, como el caso que señalé de Sri Lanka, porque fue Estados Unidos que está detrás de esa acción, tratando de contrarrestar el dominio no, sino la presencia china, de restarle espacio a la ruta de la seda. Promovieron eso. En medio de la crisis que hay internacional, falta de abastecimiento, subida de los precios, todo eso se ha ido llevando varios gobiernos o están en cuestionamiento en Europa, ¿no? Pero estamos hablando de un pasado presidente y ellos han cuidado mucho eso, han preferido asesinar a un presidente antes que traducirlo a la justicia. Lo de Bill Clinton pudo ir a parar a la cárcel o sancionado con la destitución por lo menos, y sin embargo tendieron un puente y resolvieron el tema. Bill Clinton, Mónica Lewinsky, lo salvaron, pero era un acto pecaminoso desde la lógica institucional norteamericana hacia adentro, ¿no? Lo de Bill Clinton, y sin embargo le tendieron un puente, él pidió perdón y se lo aceptaron y no pasó nada. Sin embargo, en este caso se trata de algo diferente. Si ellos pasaran revista a las acciones en política internacional en términos militares de Obama, de Bush padre y de Clinton, entre los tres Estados Unidos mató cerca de 11 millones de personas en los mandatos de ellos tres, y sin embargo eso, bueno, eso es política común y corriente de Estados Unidos. Vivimos bombardeando pueblos y acabando con pueblos enteros, pero hacia adentro tienen una actitud diferente de cuidar lo suyo. Y con el caso de Donald Trump no ha sido así. Lo han visto como un troglodita. Lo que el mundo nos explicó, cómo Estados Unidos escogió a un presidente, a una persona con esa característica, lo que reflejaba una crisis en el liderazgo norteamericano, el liderazgo político. Porque llegar al extremo de coger a un Donald Trump como presidente, con todo lo que él representaba en términos de comportamiento, de exabrupto, de un tipo que no era político, un político atípico, y lo escogen, era como señal de una crisis en el liderazgo político norteamericano. Sí, pero Alfonso, hay que señalar ahí que fue lo que vendió Donald Trump. Donald Trump
le vendió al pueblo norteamericano. En Estados Unidos es el 35% como máximo que vota. Y las elecciones no son directas, que son a través de los colegios electorales, los que salen. Entonces, Donald Trump vendió tratar de volver a ese Estados Unidos grande, poderoso, donde sus obreros, por eso sectores obreros estuvieron respaldando a Donald Trump. Él logró levantar ligeramente la economía del país, tratando de regresar, rompiendo con una de las políticas que Estados Unidos mismo promovía, que era la globalización. Entonces retrotrayó hacia adentro las industrias y eso le creó serios problemas, aunque su economía ligeramente se levantó. Eso, la propuesta de los conservadores con Donald Trump ahí, tuvo un nivel de aceptación y yo conozco muchísimos dominicanos que estuvieron con Donald Trump. No se entiende cuando un presidente descalificando países como nuestro, o Haití, como le llamó, que no me voy a... ese es un país de mierda, le digo. Lo que dijo de Puerto Rico también, cuando fue a tirar papel sanitario. Entonces, este hombre, aunque cometía toda esa... Claudio, se te fue. No se Claudio, ¿no? Sí, ya, adelante. Ajá, era una llamada. Entonces, él la vendió y incluso mantiene nivel de aceptación, cosas atípicas. Eso dice de la descomposición de los Estados Unidos, que eligen un presidente como este, con la característica de los otros guerreristas y la comunidad internacional, lo que hace, esa comunidad que ellos han preparado, lo que hace es premiarlo con los premios Nobel, como fue Obama, a todos ellos. Entonces, en este caso, Donald Trump está mostrando la cara que tiene Estados Unidos en este tiempo. Segundo, está mostrando, evidenciando la diplomacia. Si tú ves, la diplomacia de Estados Unidos está en el suelo. Ya no son los diplomáticos de carrera importantes, sino gente que tiene un background de criminalidad, de apoyo a golpe de Estado, a un conjunto de cosas, de imposición, de una diplomacia en este caso, imperial. Gracias, Josimael. Vamos a hacer una pausa para volver con otro tema. Mientras tanto, una televidente, Fior López, dice: no han podido demostrar que Donald Trump fue quien ordenó el ataque al Capitolio. También hay otras pistas que indican que el ataque fue planeado para culpar a los republicanos. Este allanamiento es una muestra del miedo que le tienen. Bueno, aquí hay de todo, una opinión de una gente que radica en Estados Unidos, dominicana, y ahí tiene una opinión. El tema es interesante. Vamos a ver si en la próxima semana volvemos con el tema. Pausamos y retornamos con Josimael Román para ver tema OEA Haití. Pausamos, Natanael.